Buenas tardes, hermanos. Gracias por conectarse el día de hoy. Bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio a este estudio del principio divino. El día de hoy tenemos un tema muy importante que abarcar, que es el tema de los últimos días. Hoy vamos a hablar sobre cómo va a ocurrir los últimos días. Ya vimos en la conferencia anterior, el tema anterior, estuvimos estudiando sobre ¿qué tenemos que esperar, verdad, para los últimos días, la consumación de la historia humana? ¿Y qué es lo que nosotros debemos esperar para estos tiempos? ¿Será que son tiempos de catástrofe? ¿Son tiempos de muchas confusión, como dice la Biblia, que la tierra se va a prender fuego? Entonces, en esta conferencia vamos a aclarar todas esas dudas referente al tema de los últimos días para que estemos nosotros preparados y esperando, ¿verdad? Por supuesto, los últimos días. Habíamos estudiado que los últimos días no son en realidad, ya vimos un poco, ¿verdad? Que no son días del fin del mundo, digamos, que se acaba el mundo y pues todo lo que lo conocemos se va a terminar y el mundo se va a acabar. Pero nosotros aclaramos también que muchas de las cosas que están en la Biblia están escritas en símbolos y otras en parábolas. Entonces, el principio divino, tenemos la gracia de que nos trae esa revelación, esta nueva revelación, para separar lo que es simbólico de lo que es literal. Entonces, podemos hacer una separación y de esa manera tener un mejor entendimiento sobre la providencia de Dios, sobre Dios y su plan para salvar a la humanidad, a sus hijos. Porque si nosotros no entendemos en realidad que en la Biblia hay muchas cosas simbólicas y confundimos, pensamos que lo simbólico realmente va a pasar literalmente así. Entonces, ahí comenzamos a crear confusión, comenzamos a crear discordia, ¿verdad? Y de ahí es donde se han generado tantos conflictos entre las mismas religiones. Se pelean muchas veces por un versículo diferente, por una interpretación diferente, y entonces se crean diferentes denominaciones porque un grupo interpreta un versículo de tal forma y otro grupo interpreta otro versículo de una forma diferente. Y ahí se crea el conflicto y la lucha entre ambos. Pero no estamos para en esos tiempos, ¿verdad? Los últimos días, mucho menos. Nosotros tenemos ganas, ¿verdad?, de entrar en conflicto, en debate, en lucha, contra ninguna religión ni nada, ni mucho menos, ¿verdad? Venimos a explicar lo que el principio divino es, que es esta nueva revelación nos trae, que es algo nuevo, es algo fresco, es algo para aquellas personas que piensen, bueno, el principio divino seguro es alguna enseñanza que ya lleva mucho tiempo. No, en realidad, el principio divino no lleva ni 100 años, ¿verdad? De que apareció esta revelación. Entonces, les invito a aquellas personas que aún no han escuchado el principio divino en su totalidad o que todavía siempre ven videos, siempre ven mis videos y todavía no han visto un video completo, se han decidido a profundizar en realidad qué es lo que explica el principio divino, porque pues es un tema muy largo, muy extenso y el principio divino pues en realidad es un libro, ¿verdad? También tenemos el formato del libro y es esta enseñanza base, que esa nueva revelación que Dios nos ha dado para estos tiempos. Ya no nos tenemos que por qué conformar en que, bueno, si no entendemos la providencia de Dios, si no entendemos a Dios porque esos son los misterios de Dios y que siempre ha sido misterio y siempre seguirán siendo misterios, no. Ha llegado la era, el momento en que nosotros vamos a entender a Dios tan claramente
como nunca antes en la historia, el hombre, la humanidad pudo entender a Dios. Estamos en la era en la que podemos entender la providencia en una forma tan amplia, tan clara, que la humanidad nunca antes tuvo la oportunidad de siquiera poder entender la providencia de esta forma. Y esa es la gracia que estamos viviendo en estos días, en los últimos días, en que apareció esta nueva revelación que es el principio divino. Entonces, hermanos, les invito a que estudiemos el principio divino. Y estamos en guerra, ¿verdad? Estamos en guerra contra el mal. Y por eso la Biblia también es un libro que, si bien Dios trabajó también, ¿verdad? Porque Dios inspiró a las diferentes personas figuras centrales que escribieron la Biblia. La Biblia misma no es perfecta, ¿verdad? Es un libro escrito por personas que no eran perfectas. Tenían pecados también, conflictos, como todos nosotros tenemos conflictos todos los días. Entonces, también la Biblia fue escrita por personas así. Pero ¿eso qué quiere decir? Que el mensaje de Dios no está así, sí está. Pero está escrito de tal forma que aún y las mismas personas también que lo escribían o que en ese momento las tenían las escrituras lo entendían bien, ¿verdad? Dios dio revelaciones simbólicas para futuro, incluso para miles de años después, para que las personas pudieran entender. Y solo a través del principio divino. ¿Por qué? Porque el mismo que dio esos símbolos y esas parábolas es el mismo que lo revela, es el mismo que las aclara. ¿Por qué existe conflicto entre las denominaciones, entre las religiones? ¿Por qué? Porque cada denominación quiere interpretar los versículos a su manera, pero en realidad Dios, que es el creador, el dueño de estas profecías, de los versículos bíblicos, de estas revelaciones, de estas parábolas que existen en la Biblia, Él también va a revelar qué es lo que significa. Él va a dar la enseñanza o a explicar qué es lo que significa en estas diferentes parábolas. Entonces, comenzamos así con estas palabras, ¿verdad? Diciendo esto porque vamos a ver ahorita versículos bíblicos y algunos son literales y otros son simbólicos. Entonces tenemos que aprender a discernir entre uno y el otro, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla para el contenido que vamos a ver hoy. Entonces, la vez pasada quedamos aquí, ¿verdad? En esta diapositiva. Evidencias de la historia de la restauración. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo va a ocurrir el fin del mundo. Como mencioné, hermanos, será que el fin del mundo va a ocurrir de una manera eh, literal, como dice la Biblia, que el cielo se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo y la luna y el sol se oscurecerán también. Vamos a leer entonces. Comprensión tradicional del fin del mundo. Gente mala castigada, verdaderos creyentes arrebatados al cielo. Los demás enviados al infierno eterno. La tierra destruida. Porque esto es otra cosa, ¿verdad? Que el principio divino también aclara de que todos vamos a ser salvos, sí o sí. Porque también hay muchas denominaciones que creen que, bueno, en el fin del mundo, las buenas personas se van a ir al cielo y los malos al infierno total, eternamente. Pero qué padre, ¿verdad? Se encontraría feliz o realizado al ver que la gran mayoría de sus hijos se fueron al infierno. Están en ese lugar de castigo eternamente. Dios, como Padre de amor, que ama a sus hijos, jamás podría ser feliz. Él no va a ser feliz con uno o dos de sus hijos, ¿verdad? Dios va a ser feliz cuando todos sus hijos, al mismo tiempo, estén felices, estén bien, incluyendo las personas que han hecho cosas malas. Quiere decir que aún las personas que han hecho cosas malas, que han pecado, se han muerto y han ido al infierno, aún esas personas tienen que tarde o temprano restaurarse. O sea, regresar, retornar a Dios. O sea, tarde o temprano van a ir al reino de los cielos también. Pero claro, el camino para ellos va a ser más difícil, más largo que una persona que hizo el bien y vivió su vida bien en la tierra. Entonces, esa persona va directa al cielo. Pero la persona mala que va al infierno
Y hay todo un proceso para que esa persona pueda indemnizar, se llama, indemnizar todos los fallos que cometió en su vida. Entonces, de esa manera puede restaurarse. Y una vez que todas las personas han sido salvadas, dijimos, entonces se puede decir que estamos viviendo en el reino de los cielos. Entonces, en los últimos días dice que básicamente la tierra, así como muestra en esa imagen, va a ser destruida. Pero ¿será que este versículo bíblico es simbólico o es literal? Tenemos que entender bien porque dijimos que la Biblia es un libro de texto que tiene muchas cosas simbólicas y muchas cosas literales. Pero tenemos que saber, nuevamente, repito lo mismo, tenemos que saber interpretar lo simbólico como simbólico y lo literal como literal, no confundir las cosas, ¿verdad? Muchas veces hay personas que lo simbólico lo interpretan literalmente y lo literal como si fuera algo simbólico, y no es así. Entonces, la tierra vieja, dices, destruida y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso lo dice en Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3 11 10 al 13. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Entonces la persona piensa entonces que va a haber una nueva creación, Dios va a crear un planeta diferente y este planeta se va a destruir. ¿Verdad? Cosa que no es así, ya podemos interpretar que no es así. Sino que va a haber un cambio, así como lo dice la misma diapositiva, la interpretación simbólica es que va a haber un cambio de un mundo donde predomina el mal a un mundo donde solo existe el bien. Por supuesto, va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el viejo cielo y la vieja tierra que estaban en dominio de Satanás ya pasaron. En ese momento es que se establezca el reino de los cielos, porque el fin del mundo, dijimos antes. ¿Recuerdan cuando vimos esas tres hélices que daban vuelta alrededor de Noé, de Jesús y ahora que estamos en los últimos días? Entonces, los últimos días son eso. Es la oportunidad de que el cielo viejo, el primer cielo y la primera tierra pasen. O sea, que el primer cielo y la primera tierra son el dominio de Satanás. Satanás ha estado dominando a la humanidad, por lo tanto, el mundo está bajo el dominio de Satanás. El cielo y la tierra está bajo el dominio de Satanás. Y ese cielo y esa tierra donde Satanás domina en los últimos días, cuando ya el reino de los cielos de Dios se ha establecido, van a pasar. Ese mundo satánico va a pasar para abrir paso a un nuevo cielo y una nueva tierra dominados por Dios. Porque cuando todas las personas se unan a Dios, todas las personas cumplan su parte de responsabilidad y entre todos creemos el reino de los cielos, entonces ese será el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios establecerá como el reino de los cielos. Ya será un dominio diferente. Entonces está claro, ¿verdad? Cielo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva es el dominio cuando Dios logra finalmente establecer su reino y domina a Dios en su totalidad. El cielo viejo y la tierra que ya pasaron, la tierra vieja, son dominio satánico. El juicio por el fuego, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el mismo fuego en el día del juicio. Jesús dijo también en Lucas 12:49, fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. Lucas 12:49. Pero ¿en qué momento Jesús vino a echar fuego a la tierra? ¿En qué momento vimos a Jesús prendiendo fuego, haciendo fuego ahí en Israel? No, ¿verdad? Porque entonces qué dice que vino a echar fuego a la tierra. Es un fuego simbólico, no es que literalmente Jesús andaba prendiendo fuego, ¿verdad? Sino que simbólicamente él vino a echar fuego, ¿cómo? A través de la palabra, porque dice en Jeremías 23:29, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y en Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, y la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día prostero. Entonces, el juicio por el fuego es lo mismo que el juicio por la palabra. Entonces,
Así como dice Jesús, la palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Entonces, en los últimos días va a haber juicio por fuego, pero no es un fuego literal, no es un fuego encendiendo, ¿verdad? De combustión, sino que es el juicio por la palabra. El juicio por el fuego que va a haber en los últimos días es el juicio por la palabra. ¿Por qué? Porque en los últimos días va a haber una nueva revelación, una nueva palabra eh, que por supuesto no contradice la verdad que ya existe, sino que la mejora y la explica con una gran masa, mayor amplitud. Entonces, esa nueva verdad, esa nueva palabra que Dios va a hablar en esos últimos días, es la que va a juzgar y va a quemar, ¿verdad? El mundo de maldad. Va a quemar el mundo satánico. Por eso dice que están reservados, pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, que el mundo satánico, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, o sea, para el día del juicio. Entonces, está claro, ¿verdad? Cuando Jesús dice que vino a echar fuego a la tierra y que ya se encendió, es que Él vino a echar la palabra de verdad, Él vino con la palabra de verdad. Jesús trajo el Evangelio, ¿verdad? Todos sabemos. Y por supuesto que el Evangelio era como el fuego para el mundo satánico donde Jesús se encontraba en ese momento, para el mundo de maldad, porque venía a traer juicio, a reparar, a quemar, venía a quemar el mundo malo, sí. Eso sí tenemos que tenerlo claro, porque la verdad no destruye nada, absolutamente. La verdad nos hace bien y la verdad, lo único que destruye la verdad, ¿qué es? La mentira de Satanás. Entonces, para la mentira que Satanás habla, la verdad viene a ser como el fuego, ¿verdad? Que le castiga, le quema y le destruye. Entonces, espero que haya quedado claro ahí esa parte del fuego y el juicio por el fuego, que es el juicio en realidad por la palabra que va a haber en los últimos días. Repito, porque en los últimos días va a haber una nueva expresión de la verdad, una nueva revelación. Y tenemos que estar preparados para esa nueva revelación, ¿verdad? Ser como niño, como decía Jesús, con mente abierta y dispuestos a escuchar y aprender siempre, porque solo hay dos posibilidades, hermano, que algún mensaje sea o de Dios o de Satanás. Entonces, tenemos que estar nosotros alertas, como decía Jesús también, que todo árbol se conoce por su fruto. Entonces eh, tenemos que saborear el fruto, tocarlo, verlo, o sea, conocer el fruto para ver si el árbol es un árbol bueno, un árbol malo, ¿verdad? No podemos juzgarlo solamente con la apariencia. Entonces, el juicio por el fuego es el juicio por la palabra. Ya vemos, ¿verdad? Claramente de que en los últimos días en realidad no van a ser días de catástrofe. Sí van a ser días de catástrofe, pero para el mundo del mal, el mundo satánico. Pero para aquellos que anhelan y quieren ver el reino de Dios establecido en la tierra y quieren terminar con el sufrimiento, con las guerras, entonces los últimos días son días de esperanza, días en los que podemos decir, tenemos la esperanza de que el reino de Dios se establezca en la tierra. Vamos a leer aquí en el arrebato de la iglesia de Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, también dice la Biblia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, perdón, perdón, se movió aquí. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con él. 1 Tesalonicenses 4:6. Entonces, este versículo en los últimos días la gente ha pensado, ¿verdad? Que
en los últimos días va a haber lo que se llama el arrebatamiento, donde las personas se van a elevar y van a estar con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:16, pero ya nosotros sabemos, ¿verdad?, de que Dios es un Dios de principio, un Dios de leyes, eh, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de bondad. Y Dios, su universo, su mundo, su creación, la hizo para que fuera regida o comandada por principios. Existen principios físicos y existen principios espirituales. Entonces, así como hay leyes físicas, leyes espirituales también, ¿verdad?, que rigen tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Como por ejemplo, uno de ellos es la ley de gravedad, por ejemplo, es una ley física que existe y que no la podemos obviar. O sea, la ley de la gravedad atrae los cuerpos físicos, se atraen entre sí, ¿verdad? Por eso los planetas, se forman los planetas, se forman el sistema solar y la luna gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque la gravedad hace que un objeto gire alrededor del otro, o sea, se atraen mutuamente, entonces comienzan a girar en el espacio. Y la gravedad hace que todo se caiga al suelo, ¿verdad? Nosotros botamos un teléfono hacia el suelo y se cae, entonces eso es por la ley de gravedad. Entonces, así como existen esas eh, leyes físicas, eh, que Dios estableció para nuestro bienestar. Existen también leyes espirituales que existen para que haya orden en el universo y nosotros también tengamos un ambiente donde podamos vivir. Entonces, que las personas sean arrebatadas al cielo y que salgan flotando, eso suena como muy antiprincipio, ¿verdad? Como que algo como magia, me suena a eso. Pero no, Dios no es un Dios de magia ni cosas que vayan a violentar sus principios. Porque si las personas fueran arrebatadas, salir volando, salir flotando de pronto, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que se está violando, o sea, se está ignorando, primero que todo, principio, las leyes de Dios, la ley física, ¿verdad? Nadie puede volar, nadie puede flotar, ni mucho menos vivir en el aire, porque en el aire no podemos vivir, ¿verdad? Somos físicos, somos seres terrestres. Entonces es algo anti-ley, antinatural, antiprincipio. Y Dios no va a violentar su principio para hacer algo así, ¿verdad? Para salvar a la humanidad. Porque si fuera la oportunidad de que Dios violara sus principios, Él lo hubiera hecho de un principio, de un inicio, con Adán y Eva, lo hubiera impedido que ellos cayeran y etcétera, ¿verdad? Ya vimos eso. Pero Dios, siendo un Dios de ley y principio, Él respeta sus leyes y sus principios. Y por eso es que la providencia se ha prolongado tanto, ¿verdad? Porque siempre Dios ha respetado sus principios, Dios siempre ha respetado el principio del libre albedrío, porque Él nos podría obligar, ¿verdad? El día de hoy, digamos, nos obliga a que no pequemos más. ¿Ustedes creen que Dios no podría hacer eso? Sí, sí podría. Dios podría hacer que ni nadie peque más si Él lo quisiera. Pero ¿por qué no lo hace entonces? Porque Él no va a violar sus leyes, sus principios de libre albedrío que nos dio. Él nos dio el libre albedrío, entonces esa es una ley, un principio que Él no lo va a violar, no lo va a tocar. Pues si no viola eso, no interrumpe ese principio, ¿verdad? Mucho menos lo demás. Entonces, ese tipo de versículo en realidad es un versículo simbólico. ¿Qué simboliza? Que en los últimos días vamos a ser arrebatados. Esto es porque en los últimos días, cuando esta nueva revelación aparezca, muchas personas van a entrar en contacto, van a conocer esta nueva revelación, esta nueva verdad, y su espíritu va a crecer, va a pasar de estar en un espíritu bajo a un espíritu elevado, un espíritu mayor, de mayor crecimiento. Entonces van a pasar de estar en la tierra a estar en el cielo.
van a pasar de estar en un mundo de maldad, un mundo contaminado, un mundo satánico, a un mundo elevado, espiritual. Pero no es que la persona se vaya a elevar físicamente, así como a flotar, no. Puedo seguir siendo la misma persona, estando en el mismo lugar, en el mismo trabajo, en el mismo estacionamiento, en el mismo lugar donde estoy, pero al aumentar mi conocimiento, al aumentar la verdad de Dios en mí, o sea, al recibir ese amor y esa verdad de Dios que es mayor al que nunca la humanidad tuvo contacto antes, entonces mi espíritu crece. O sea, ahí es donde me elevo, ¿verdad? Al cielo, donde me elevo, pero físicamente no hubo ninguna diferencia. Físicamente sigo siendo el mismo, sigo siendo la misma persona, pero espiritualmente sí ocurrió un gran cambio. Espiritualmente fue arrebatado hacia Dios esa persona. Y así en los últimos días va a haber muchas personas que reciban revelaciones, que reciban el principio divino, que reciban a Dios y serán arrebatados del mundo de maldad al mundo celestial de Dios. Y ahí ocurrirá el arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento que la Biblia habla. Y en realidad es un arrebatamiento porque nuestro espíritu pasa de estar en el campo de Satanás al lado de Dios. O sea, nuestro espíritu crece y se eleva a una posición mayor. Es arrebatado por Dios, ¿verdad? Gracias a la verdad. Entonces, esos son los tipos de fenómenos que van a ocurrir en los últimos días. Y por eso habla sobre el arrebatamiento. Y en Colosenses 3:2 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiesto con Él en la gloria. Dice, buscar las cosas de arriba, dice. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar viendo el cielo, las nubes y atesorando nubes. No, ¿verdad? Cuando dice las cosas de arriba se refiere a las cosas de Dios, las cosas divinas, las cosas celestiales. A eso se refiere. Y las cosas de abajo, lo terrenal, es lo mundano, lo pecaminoso, las cosas malas. Eso es lo que se refiere. Entonces, el simbolismo de cielo y tierra en la Biblia no es el cielo literal, sino que simboliza al bien y el mal, ¿no? O sea, lo bueno, el lado de Dios, la bondad, el lado bueno de Dios, el cielo, y el lado, por otro lado, el lado malo, pecaminoso, y está simbolizado por la tierra. Entonces, en los últimos días seremos arrebatados al cielo, claro, al lado de la bondad, al lado de Dios. Ahora todo concuerda, todo encaja perfectamente, ¿verdad? Seremos arrebatados al cielo en los últimos días. Claro, en los últimos días, al recibir esta nueva verdad, nuestro espíritu crecerá y entonces nosotros nos posicionaremos al lado de Dios, porque seremos más buenos, más bondadosos, tendremos más amor y más verdad. Por lo tanto, vamos a elevarnos y estaremos cerca de Dios. Perdón. Entonces, el significado del fin del mundo es el fin del dominio de Satán y el comienzo del dominio de Dios. Esto ya nos queda claro entonces. El fin de la historia del mal y el comienzo de la historia del bien. Un tiempo de cambios drásticos y de esperanza. El fin del mundo es el punto de inflexión de la historia, donde la maldad declina y la bondad prevalece y se eleva por la eternidad. Ese punto aquí, vamos a señalar aquí, ese punto aquí, ¿verdad? Ese punto que estoy poniendo aquí en la diapositiva, ese punto de inflexión aquí, esos son los últimos días. Esos son los últimos días porque es el momento donde la maldad puede bajar y desaparecer y la bondad prevalecer por la eternidad. Entonces, esos son los últimos días. En realidad son días de esperanza, dijimos, días donde las personas que anhelamos ver un mundo de paz podemos tener esperanzas. Entonces,
aquellas personas que tenían miedo del fin del mundo, que siempre han tenido miedo, tenido una mala idea, un mal concepto. En realidad no, el fin del mundo, todos deberíamos desear el fin del mundo. Todos deberíamos trabajar para el fin del mundo, para que el fin del mundo se lleve a cabo. ¿Pero qué mundo? El mundo es satánico, el mundo de Satanás. Todos deberíamos de estar felices que el fin del mundo esté pasando y que nosotros trabajemos para que ese mundo satánico también pueda ser destruido. El fin del mundo son tiempos de alegría, tiempos de esperanza para Dios y la humanidad. El mundo ideal se basa en en la realización de las tres bendiciones. La primera bendición, dijimos, es crecer. Una persona crece espiritualmente y se conecta con Dios. Entonces, una vez que esa persona llega a la perfección y se hace una con Dios, esa es la primera bendición, ¿verdad? Crecer. Una persona llega a ser una con Dios, se convierte en una persona ideal. La segunda bendición es cuando la persona tiene una relación de recibir con su cónyuge para formar una familia ideal. Es una persona perfecta, una persona ideal, forma una familia con otra persona ideal, centrado en Dios, Dios verdadero, para formar familias, sociedades, naciones y el mundo ideal. El mundo está formado por familia. La familia es la célula del universo, del mundo. Porque las familias forman sociedades, las sociedades forman las naciones forman el mundo. O sea, ahí la importancia de la familia y que la familia es el plano de Dios, el plano de Dios. Y la tercera bendición, que las personas, la humanidad entera, dominaría la creación a través del amor y la verdad de Dios, bajo el dominio de Dios. Entonces la creación recibiría toda la sabiduría, el amor que Dios tiene para ellos. Y la creación entonces se liberaría de ese yugo en la que se encuentra hoy, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que la creación gime con dolores de parto, esperando la pronta acción de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sufre la creación actualmente? Porque está bajo el dominio de Satanás. Ahorita, en la actualidad, está bajo el dominio de Satanás la creación. ¿Por qué? Porque las naciones, el mundo, las personas están bajo el dominio de Satanás. Y por ende la creación también recibe ¿verdad? Latigazo. Y vemos que la gente contamina, las naciones contaminan y existe extinción de especies, calentamiento global, muchas cosas que la creación está recibiendo mal de las personas, ¿verdad? De Satanás, personas satánicas. Y por ende también responde con diferentes desastres naturales, desastres climáticos, etcétera. Todo eso sí es por una mala acción de dar y recibir que ha tenido la creación con la humanidad, que está centrada en Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque Satanás es egoísta y la humanidad solamente quiere egoístamente saciar sus propios deseos personales, egocéntricos. Y así las naciones también tienen propios deseos egocéntricos. Las naciones, no hay naciones que vivan por otras naciones, ¿verdad? O que entreguen todo lo que tienen a otras naciones, que vivan por el bien de las demás naciones, ¿verdad? Cada nación está buscando su propia supervivencia, su propia, egoístamente, sus propios intereses, sin importar que las otras naciones se pierdan o se vayan, ¿verdad? Al infierno, ¿verdad? No les importa. Como si todos no somos habitantes del mismo planeta, ¿verdad? Si el planeta se destruye, ¿quién creen que se va a destruir? Nosotros también. Si el planeta le pasa algo, ¿a quién cree que van a afectar? A todos, todos nos afectamos. Entonces llega el momento en que tenemos que reflexionar sobre esto, sobre que vivimos en un mismo lugar y que todos tenemos que cuidar de este hogar, cuidar del planeta Tierra, porque es el único planeta que tenemos por el momento. Ahora no podemos, no tenemos dos. Entonces
nuestra misión y nuestro trabajo, si todas las personas se unen, todas las personas de cada nación nos unimos y cuidamos la creación que Dios hizo, y entonces las cosas pueden cambiar en el planeta Tierra y podemos crear un ambiente beneficioso, no solo para nosotros en la actualidad, sino para nuestras futuras descendientes, generación tras generación, el futuro, ¿verdad? Entonces, esa es la mejor manera de pensar, o sea, que todos se unan y que todos vivamos por el bien de todos, todos cuidemos de todos y así poder crear un ambiente y dominar la creación con el amor y la verdad de Dios. Entonces, hermanos, espero que esa parte haya quedado clara ahí. ¿Cuándo será el fin del mundo? Dice el principio divino y la Biblia nos dice también, nos aclara. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿A qué se refiere con que de la higuera aprended la parábola? Porque en los últimos días habrán señales también, así como la higuera cuando muestra sus ramas, sus hojas que brotan, quiere decir que el verano se acerca. Entonces, en los últimos días vamos a ver diferentes fenómenos que nos van a dar a entender de que estamos viviendo en los últimos días. ¿Cuáles son esos fenómenos, perdón? Es el cumplimiento de las tres grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque en los últimos días dijimos que es el momento en cuando el reino de Dios se establece y el mundo satánico termina. Por ende, el establecimiento del reino de Dios, ¿qué quiere decir? Que las tres bendiciones se van a ir restaurando poco a poco. Es el momento donde poco a poco, cuando se restauran las tres bendiciones que Dios nos dio, el reino de los cielos se va a establecer, se va a crear. Entonces tenemos que ver indicios, a continuación vamos a ver indicios en la actualidad de que realmente las tres bendiciones se han comenzado a restaurar ya, se han estado comenzando a restaurar y por eso el reino de los cielos quiere decir que está cerca, está a las puertas. Y vamos a seguir viendo entonces. El fin del mundo son los primeros días de una nueva historia, la historia divina, la historia dominada por Dios. Fin del mundo son los primeros días. Fin del mundo satánico, primeros días del mundo celestial centralizado en Dios verdadero. Entonces, la restauración de la primera bendición que ha ocurrido a través de vemos que diferentes movimientos que han habido, donde las personas tienen mayor capacidad espiritual, donde existe la libertad de la mente original, se reconoce el valor original de cada persona y el amor original, o sea que cada vez más las personas tienen entendimiento de que cada uno de nosotros somos muy valiosos y que nosotros tenemos un valor divino en realidad, como dice la Biblia, no sabéis que dioses sois. Entonces, a nivel personal, a nivel individual, cada uno de nosotros es un reflejo de una característica única e irrepetible de Dios. Por ende, nuestro valor es así como el de Dios. Es un valor divino también. Cuando llegamos a la perfección, por supuesto, no quiere decir que aquí sí somos dioses, pero tenemos que cumplir nuestra porción de responsabilidad primero. Y eso quiere decir que llegar a ser personas ideales. ¿Y qué es una persona ideal? Una persona que cumple con la primera bendición, o sea, que encarna a Dios y Dios puede morar en esa persona eternamente. Porque fuimos creados para eso, ¿verdad? Fuimos creados para ser el templo de Dios, para ser la morada de Dios. Y Dios estar con nosotros siempre, siempre, en todo momento. Entonces, la primera bendición es eso, es restaurar ese valor original que todos nosotros tenemos. Y tarde o temprano las personas van a reconocer y a comenzar a llegar a la perfección, llegar a la perfección. Pero vemos todo este tipo de movimientos que han habido, ¿verdad? Que, o sea, en el mundo entero, cada vez más y más se reconoce el valor del ser individual. Cada vez más y más estamos conscientes de que cada persona es súper importante, ¿verdad? Cada persona es valiosa
Y eso también es parte de la mente original, es parte de este sentimiento, de esta restauración de la primera bendición. Y por supuesto, cada uno tiene una capacidad espiritual muy elevada también. Claro, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de ah, Dios. Entonces, poseemos estas características. Entonces, estos son indicios, la creación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se respeta a cada individuo y que cada individuo tiene derechos humanos que deben ser respetados aquí y en donde sea, ¿verdad? A nivel mundial. Existe también la libertad y la igualdad entre las personas. Ya no es como antes, ¿se acuerdan? En la antigüedad habían esclavos, había muchas otras cosas. Ahora porque pues nosotros somos de esta generación y pues ya lo vemos normal, ¿verdad? Pero en la antigüedad existía la esclavitud, las personas podían comprar a otras personas para esclavitud, para esclavizarlos. Entonces imagínense, antes sí estaban peor, ¿verdad? Más retrasados. Pero aquí ahora nosotros estamos más adelantados y reconocemos que cada persona tiene sus derechos, cada persona es un ser humano único, irrepetible, tiene igualdad y tiene libertad. También vemos que en los últimos días hay muchos fenómenos espirituales también. Y son indicios de que la primera bendición se está restaurando. Porque repito, nunca antes había existido tal, ¿cómo podría decirlo?, despertar o tal conciencia de que en realidad todos somos iguales y que cada uno de nosotros es muy valioso. Ahora pues, ahora muchísimo más, ¿verdad? Con la tecnología y que nosotros podemos comunicarnos fácilmente con personas que están al otro lado del mundo. Entonces, más y más las personas nos damos cuenta de que todos somos iguales. Todos somos iguales. Un asiático, un europeo, un americano, un suramericano, un africano. Todas las personas son iguales. Todas las personas tienen ese mismo deseo de experimentar alegría, amor, belleza, armonía. Todos. ¿Por qué? Porque todos tienen un mismo corazón que es como el de Dios. Por eso Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Que porque todos tenemos ese mismo corazón y necesidad de experimentar las mismas cosas. ¿Ustedes creen que las personas de África son felices de una manera diferente? No. O las personas de Asia son felices de una manera diferente a las de América. No, ¿verdad? Todos alcanzamos la felicidad de la misma manera. Todos experimentamos felicidad, tristeza, angustia y los mismos sentimientos. Y de la misma manera, de la misma forma, entonces somos iguales. Y eso es lo que cada vez más y más la gente está comenzando a reconocer. El punto número dos es que somos una familia global. Y la segunda bendición es eso, la segunda bendición es restaurar la familia, es restaurar el vínculo entre marido y mujer que forman una familia ideal, centrada en Dios. Entonces se crean las culturas, muchas culturas se fusionan, la Liga de Naciones, se crea la ONU, existe la interdependencia económica, intercambio cultural, las familias, naciones y mundo ideales. Todo esto va a ser, se dirige a formar familias, naciones y un mundo ideales, ¿verdad? Entonces el fin del mundo, estamos en el fin del mundo ahorita porque vemos que esta segunda bendición también se está restaurando cada vez más y más. Repito, estamos cayendo en conciencia de que somos una gran familia, que todos venimos del mismo Dios y que todos somos una gran familia global. Entonces existe más tolerancia religiosa, no es como antes, ¿verdad? Por supuesto, siempre hay su grupo y hay sus naciones que son muy intolerantes religiosamente hablando, pero digo, en su mayoría, ya cada vez más y más somos tolerantes a las personas de diferente religión, no importa, ¿verdad? Al fin y al cabo todos somos iguales. Existe también armonía interracial, no como antes, ¿verdad? Vemos algún episodio, alguna escena ahora en TikTok de algún tipo de discriminación o algo y todo el mundo se escandaliza, ¿verdad? Y se hace noticia global. Entonces, imagínense qué diferencia en la época de antes, ¿verdad? Que no existían ni siquiera las redes sociales y sí existía
racismo, sí existía discriminación cruel, esclavitud. O sea, ahora estamos viviendo en tiempos muy bendecidos realmente, donde cada vez más y más las personas ya están teniendo más fuerte este sentimiento de hermandad entre nosotros. Ya, ya nos respetamos y tenemos ese sentido de hermandad, ¿verdad? Estamos viviendo todos en un mismo planeta, por ende todos somos hermanos. Y así se recupera el valor original también del matrimonio y su importancia. El matrimonio es importante porque dijimos, la familia es la base fundamental para la construcción del reino de Dios. Entonces, la restauración de la segunda bendición es esa señal que nosotros podemos tener en los últimos días, de que podemos decir que ya se está cumpliendo la profecía, ¿verdad? Que en realidad estos son los últimos días, porque cada vez más y más aparece este sentimiento y esa tolerancia interreligiosa, intercultural. Ya ahora parecemos, antes, ¿verdad? Había eh, disputas entre naciones, ¿verdad? Pero ahora cada vez se va eliminando más y más. Ahora con las redes sociales, muchísimo más, ¿verdad? Cada vez más y más la gente está entrando en conciencia que todos somos una gran familia y que vivimos en este planeta y que tenemos que cuidarnos unos a otros. O sea, lo que yo hago en mi nación puede afectar al mundo entero, ¿verdad? Y el último punto es la tercera bendición, que es, dijimos, la tercera bendición es dominar a la creación, dominio ideal sobre la creación. Entonces, cada vez más y más las personas también adquieren una conciencia ecológica, movimientos de conservación se crean como Greenpeace y muchos más. También existe el progreso científico y tecnológico. O sea, el dominio de la humanidad sobre la materia es mucho mayor que el que existía antes. El conocimiento está a la palma de nuestras manos para cualquier persona. Entonces existe un bienestar mayor que el que existía en la antigüedad. La salud también ha incrementado. Antes las personas vivían mucho menos. Me recuerdo antes las personas también, ya 20 años, 25 ya eran viejos, ¿verdad? 30 años ya era viejo. Ahora no, ¿verdad? Ahora es diferente la época. 30 años todavía ya es joven, se considera todavía. 20 es una criaturita todavía ahora. Entonces es diferente, la época es diferente, la salud de las personas se ha incrementado gracias a la ciencia, a la medicina. Entonces, todo este dominio de la creación del ser humano es por causa de la tercera bendición, que la tercera bendición también se está restaurando poco a poco. Por supuesto, todavía no es la ideal, pero poco a poco vemos que se está restaurando. Poco a poco vemos cómo cada vez más y más nosotros somos conscientes de que no debemos botar basura, no debemos contaminar el planeta y que tenemos que cuidar nuestro planeta. ¿Sí o no? Yo he visto videos en TikTok de personas que alguien está botando basura o alguien está haciendo alguna, sí, contaminando. Entonces le reclaman, ¿verdad? Un grupo de personas, todos se unen para reclamarle, para hacer que aprenda. Entonces, cada vez más y más estamos adquiriendo esa conciencia de que tenemos que cuidar nuestro planeta y ese es el dominio en realidad. Poco a poco se va restaurando ese dominio ideal sobre la creación. Es el dominio que debimos tener desde un inicio. Por supuesto, todavía no es perfecto, como mencioné, todavía no somos perfectos, tenemos defectos, pero digo, está encaminado hacia ese propósito y cada vez más y más, porque en la antigüedad antes no existía eso, ni siquiera existía el conocimiento o la conciencia en la población de que teníamos que cuidar la creación, no. Ellos consumían y hacían lo que querían, ¿verdad? Con la creación y contaminaban, tiraban basura y esto y lo otro. Pero ahora es muy diferente, muy diferente. Hay países incluso que multan a las personas. Si alguien bota basura o alguien bota algo en la calle, incluso en la calle donde pasa la gente, pueden ser multados con una gran multa. Entonces, eh, ¿por qué existe eso?
porque la tercera bendición se está comenzando a restaurar. Y esos son indicios de que estamos en los últimos días. Entonces, hermanos, el fin del mundo aparecerá una nueva expresión de la verdad también. Es otro indicio. ¿Y qué más expresión de la verdad que el principio divino que estamos estudiando el día de hoy? Porque Jesús dijo en Juan 16:12 al 25, dice, aún tengo muchas cosas que deciros. La hora vendrá en que os hablaré plenamente acerca del Padre, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente los anunciaré acerca del Padre. O sea, Jesús mismo decía que muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no podéis con ello, decía Jesús. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los va a guiar hacia la verdad completa. Entonces, esa nueva expresión de la verdad revela la naturaleza de Dios en su totalidad. Ya no va a haber más misterios como existían antes. También nos va a mostrar el propósito de la creación con total claridad. Nos va a enseñar sobre el origen del mal, cómo se originó la raíz del pecado y por qué el Mesías, qué es el Mesías y qué es la salvación también. Cómo puede restaurarse la humanidad también. Es todas esas cosas, esa nueva expresión de la verdad tiene que ser capaz de abarcarlas en su totalidad. Y es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Todas las conferencias que hemos estudiado, hemos hablado de estos temas. Básicamente son esos mismos temas que están ahí. Entonces, todas las conferencias son importantes para nosotros porque cada conferencia, cada tema, cada charla que hablamos y estudiamos todos los domingos nos aclara una parte del principio divino. Por eso Jesús decía que entonces muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no podéis con ello. Entonces, hermano, los que me escuchan, ¿verdad? Al otro lado de la pantalla, ¿verdad? Entonces, hay una nueva revelación. Hay una nueva revelación. Estamos en los últimos días. El principio divino ha aparecido. Entonces, es nuestra oportunidad para abrir nuestros ojos, para ser como niños, para tener humildad, para escuchar y cualquier pregunta pueden preguntar, pueden debatir, podemos debatir, ¿verdad? Podemos hablar, pero lo importante es escuchar, ¿verdad? No dejen escapar la oportunidad de escuchar esta nueva verdad, esta nueva expresión de la verdad que Dios ha revelado en estos tiempos. Porque esta nueva expresión de la verdad va a hablar claro sobre el Padre, porque no hablará nadie por su cuenta, sino que hablará lo que venga del Padre, la verdad que viene del Padre, es una verdad que viene del Padre, no es una verdad que viene de una persona, no, viene de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber si viene de Dios o no si no le escuchamos, verdad? ¿Cómo vamos a saber si es Dios mismo trabajando si no le damos la oportunidad? Entonces tenemos que, como dice la Biblia, ahí escuchar, ¿verdad? Escuchar atentamente. Eh, y por eso entonces, hermanos, vamos a ir finalizando ya esta conferencia porque ya se nos pasó el tiempo ahora sí. ¿Cuál es nuestra actitud ante el fin del mundo? La actitud que debemos tener. Número uno, unirse con la persona central de Dios en la nueva era. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13:16. ¿Por qué decía eso Jesús? Porque todos esperaban al Mesías en el pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos esperaban al Mesías. Sin embargo, lo rechazaron. Pero existían aquellos, ¿verdad? Que estaban junto con el Mesías, los discípulos de él, que sí pudieron ver a Jesús y pudieron oír a Jesús. Y Jesús decía que ellos eran dichosos porque muchas personas en el pasado existieron y dieron sus vidas por la voluntad de Dios. Sin embargo, no pudieron ver al Mesías. No pudieron escuchar al Mesías directamente, sino solo los que estaban ahí con él, ¿verdad? Por eso Jesús decía, muchos desearon ver lo que ustedes vieron y no lo vieron.
y oír lo que ustedes oyen. Muchos desearon en el pasado oír las palabras del Mesías y no las pudieron oír. Entonces, así son los últimos días también, hermanos. En los últimos días, muchas personas desearon en el pasado tener la oportunidad de escuchar tal nivel de verdad, pero no pudieron. Dieron su vida por la voluntad de Dios, pero no pudieron tener acceso a tal nivel de verdad como lo es el principio divino. Y escuchar las cosas del principio divino tampoco pudieron, ¿verdad? Pero ahora nosotros somos dichosos, bienaventurados, porque nuestros ojos sí pueden ver y pueden oír esta nueva expresión de la verdad. También el punto número dos, nuestra actitud debe ser la de esperar a que la era antigua se vaya y se vaya a oponer a la nueva. O sea, vamos a ver nosotros eh, con la aparición de esta nueva expresión de la verdad que va a haber oposición. La oposición será que los cristianos, en este caso, se van a oponer porque los cristianos son el pueblo con el que Dios ha ido trabajando después de que Jesús se fue. Entonces ellos son los primeros que se van a oponer a que esta nueva expresión de la verdad surja. ¿Por qué? Porque así de la misma manera se opusieron los fariseos y escribas y fariseos, que eran los judíos, se opusieron a Jesús. Se opusieron a Jesús. Y ahí como dice Mateo 12:24, dice más los fariseos a la vez decían, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, perseguían a Jesús y pensaban que Jesús era el príncipe de los demonios. O sea, los escribas y los fariseos, que se suponía que eran los que tenían que apoyar a Jesús y unirse a Jesús, fueron por el contrario los que lo perseguían y los que terminaron crucificándolo. Entonces en los últimos días también va a pasar lo mismo. Lo que se supone que son los que están más cerca de Dios, se supone que son los que tienen que unirse al Mesías, a la nueva verdad. Pero van a ser los que, por el contrario, se opongan. ¿Por qué? Porque van a estar cómodos, van a pensar que ya están salvos, van a pensar que ya tienen toda la verdad. Entonces cualquier cosa que aparezca es herejía, es mentira, es una secta. Y así va a pasar en los últimos días, hermano, lamentablemente. Y hay un versículo bíblico que también habla así, de eso, que es en Mateo capítulo 7 creo que 7:23. Vamos a hablar en la próximo domingo, no se preocupen. Vamos a repasar estos puntos el próximo domingo antes de empezar la otra conferencia, el otro tema. Entonces, tenemos que tener una mente abierta para poder reconocer la nueva expresión de la verdad también. El vino nuevo hay que echarlo en pellejos nuevos, si no los viejos se revientan. Lucas 5:38, o sea, nuestra mentalidad tiene que ser abierta, no nos cerremos a que ya sabemos todo y que por lo tanto ya no podemos aprender más porque ya tenemos toda la verdad. No, ese tipo de mentalidad nos puede llevar al infierno, ¿verdad? Punto número cuatro, tomar nuestra propia decisión. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Mateo 7:7. Que en los últimos días, hermanos, ya voy a dejar de compartir pantalla. Creo que esa era la última diapositiva. Vamos a ver. Y en efecto. Entonces, sí, hermanos, pedid y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque en los últimos días podemos nosotros aclamar a Dios, orar a Dios, preguntar a Dios, Dios, ¿será que esto es así? ¿Será que esto es real? ¿Será que en realidad las cosas ocurrieron de esta manera? Y está bien preguntar, está bien dudar, pero lo que no está bien es simplemente cerrar la puerta, ¿verdad? Como dice el anterior versículo que decía que vino nuevo en odre nuevo, o sea, ser un odre viejo, o sea, que pensar que lo que yo tengo ya es la verdad absoluta y no permitir que nadie pueda compartir más conocimiento, es cerrarme, entonces me quedo estancado. Eso es lo que está mal, pero el otro versículo que dice pedir, buscar y se os abrirá, llamar. Eso está bien, ¿verdad? Todo está bien. Eso está muy bien que todos tengamos esa actitud frente a Dios de llamar y así poder liberarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De eso, de la ignorancia. Entonces, hermanos, vamos a terminar la conferencia aquí. Ya me pasé el tiempo, se pasa muy rápido. Nos vemos el próximo fin de semana y cualquier pregunta, cualquier duda la pueden escribir en los comentarios. Y bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós.